Hola Moonflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles un video de mi hermosísimo Jeongmin. Ustedes saben que este ship es uno de los más tiernos que pueden existir y yo personalmente adoro hablar sobre ellos. Es cierto que en estos últimos meses no les he subido videos de ellos, pero hoy quiero que juntas nos pongamos al día de todo lo que estuvo pasando entre Jimin y Jeongi. A decir verdad, me pongo un poco sentimental, ya que mientras estaba haciendo este video, recordé que Jeongi ya ingresó en el servicio militar y eso de alguna forma me pone triste y ustedes saben muy bien el por qué. Aún así, decidí hacer esto porque es una forma de recordar cada momento tierno que nos dejó nuestro gatito. Y por supuesto, si yo me siento triste por su partida, imagínense cómo debe sentirse nuestro bello Jiminy. En fin, buscan un lugar cómodo donde sentarse y juntas recordemos todos estos lindos momentos Jeongmin. Como ya sabemos, Jimin y Jeongi se fueron juntos a comer sushi e incluso ambos dejaron sus autógrafos. Está de más decirles que esto fue una cena que ambos tuvieron e incluso podríamos decir que fue una cita, ya que días después sería el aislamiento del servicio militar de Min Jeongi. Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que escuchamos al Jeongmin decir que irían a cenar juntos, ya que cuando ambos fueron invitados en un programa, mencionaron que después de grabar irían a cenar juntos. Eso sin mencionar que ese programa literalmente nos dejó los mejores momentos Jeongmin, donde ambos se sintieron no solo libres, sino que también expresaron lo bien que se sentían uno al lado del otro. 요만하게, 야, 요만하게 만들잖아. 아 진짜로. 이게 안 해? 아니야, 이게. 아니, 얘기 좀 할게. 손바닥만하게 해야지. Jimin y Jeongi siempre han sabido llevar su relación de forma discreta, pero no secreta, ya que tampoco es la primera vez que un restaurante hace mención de sus nombres con todo y autógrafo. El pasado 25 de junio, Jimin y Jeongi fueron a un restaurante y dejaron sus autógrafos como recuerdo. Según las personas presentes, Jeongi se comió un postre que tenía forma de gatito y que Jimin le sacó una foto. Está de más decirles que Jimin es y siempre será el fan número uno de Jeongi. Hemos visto miles de veces cómo a Jimin le gusta grabar a Jeongi mientras este hace algo lindo con el simple hecho de existir. Y obviamente sobre sus anteriores citas no tendremos más detalles, ya que como lo dije antes, ellos saben cómo llevar su relación de manera discreta. Les juro que cada que veo una mínima interacción entre Jimin y Jeongi me hace sentir miles de emociones. Su sola presencia juntos hace suspirar a miles de fans quienes adoran esta hermosa unidad. Como ya sabemos, la palabra Ji-yeon es una mezcla del nombre de Jimin y Jeongi. Más discretos, imposible. Después de liberarse el suchwita de Jimin bebiendo con Jeongi, que por cierto nos dejó hermosos momentos, nuestro bello gatito asistió en un programa para apoyar a Jimin. En dicho evento, Jeongi llegó solo para alentar a Jimin durante su presentación. Sin duda fue un momento muy tierno, pero más tierno aún es ver cómo ambos de alguna manera siempre estuvieron apoyándose de manera mutua, ya que días después veíamos a Jeongi en una conferencia de radio donde su más grande fan, o sea Jimin, lo estuvo llamando, y claro que Jeongi se veía más que feliz por esa llamada. 친구 많다. 감사합니다. También
Hubo una parte donde Jeonggi felicita a Jimin por llegar al número 1 en los Billboard. Pero sin duda el momento más tierno fue donde Jeonggi le dijo I love you. Posterior a esos momentos se vino lo que ya todas sabemos. Jimin asistió al concierto de Jeonggi y se hospedaron en el mismo hotel e incluso hicieron live juntos. 기가 막히던데요? 어땠어 공연? 솔직해요? 잘하시던데요? 잘하더라. 형, 그 VCR이 뭐야? Luego de eso veíamos fotografías Jeongmin posteadas en sus redes sociales, pero sobre todo lo que resaltó en esos meses fue que ambos hicieron una variedad de actividades, desde grabaciones de TikTok, etc. También debemos mencionar un live de Jeonggi donde Jimin y él estuvieron manteniendo una conversación por varios minutos. Sin duda, estos dos tortolitos ya no le tienen miedo al éxito. 뭐야, 저 지민이야? 고생했어요, 저 뭐야? Supe que se estaría acercando la fecha del servicio militar de Jeonggi cuando Jimin asistió a su concierto y ambos cantaron Tony Montana. Siento que desde esas fechas ya todos sabían que Jeonggi sería el siguiente, ya que después de la presentación Jimin se quedó en el concierto, pero se le veía un poco afligido. Aunque el punto clave fue el momento en que Min Jeonggi finalmente nos revelaría dónde tenía su tatuaje de amistad. Creo que lo que venía después era más que evidente. Jeonggi se estaba despidiendo y eso lo pudimos notar en sus últimos conciertos, ya que lo dejó todo sobre el escenario. La pasión que Jeonggi siente por la música y el amor que siente por ARMY se notaba incluso aunque él aún no podía decirlo. Algo curioso que sí noté es que día después Jimin publicó una foto en Instagram donde hacía referencia al concierto de Jeonggi y ese emoji solo podía presentar una fuerza, como hashtag fuerza o en pocas palabras, seamos fuertes haciendo referencia a la partida de Jeonggi. Pero claro que si hablamos del Jeongmin, teníamos que cerrar esta historia con el mejor momento de todos, y me refiero a la videollamada Jeongmin, donde principalmente me pregunté por qué Jeonggi estaba registrado como Ji-Jeon, y obviamente la respuesta está más que clara. 지윤. 한국 사람 같지 않아. Incluso, si se dan cuenta, Jimin como que se quedó pensando en ese nombre y preguntando si se trataba de alguna coreana, pero más grande fue su sorpresa cuando en la pantalla apareció Jeonggi. 뭐야? 안녕하세요, 지민 씨. Obviamente, estos dos pequeños no pueden tapar el sol con un dedo. De corazón espero que Jimin se encuentre bien, aunque estoy segura que ya tendremos más detalles de cómo fue el ingreso de Jeonggi al servicio militar. Lo que sí me deja tranquila es el hecho de que ellos cada día se encargan de confirmar lo que nosotras ya sabemos. El amor entre Jimin y Jeonggi no ha sido un secreto para nadie desde hace muchos años, e incluso hace poco les mostré pruebas de que muchas jikokas se sienten inseguras precisamente por el Jeongmin. Sé que hay tantos momentos que recopilar, tantos momentos que mostrar, ya que no importa hace cuánto sucedió, lo que importa es que nos sigue transmitiendo la misma sensación y los mismos sentimientos. Soy consciente de que fue un mini video. Estoy segura que ustedes desean ver más que esto y prometo hacer lo posible para traerles otra recopilación de los momentos más hermosos que hemos tenido por parte del Jeongmin. Por el momento, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.